Hola, bienvenidos a este video tutorial en lo cual examinaremos la estructura for next. No te olvides que en nuestra aula virtual ya se encuentra presente la teoría. Vamos a analizarlo un poco. Estructuras for next. Estas estructuras nos va a permitir realizar una determinada acción mediante un bucle repetitivo. Es decir, la acción que nosotros le digamos se va a realizar una vez, otra vez y otra vez hasta que nosotros le digamos cuándo parar. En pocas palabras, cuando tengamos una actividad repetitiva, la sentencia for next nos va a preguntar si las iteraciones ya llegaron hasta su final. Si llegaron hasta su final, inmediatamente sale. Si esas iteraciones no llegaron a su final, vuelve a hacer otra iteración más, por segunda, por tercera, por cuarta, la cantidad de veces que necesitemos, mejor dicho, la cantidad de veces que nosotros le hayamos dicho que itere. Para entenderlo mejor, esta vendría a ser la sintaxis de una estructura for next. La palabra reservada for, creamos una variable nosotros que la estamos llamando contador, que va a ser igual, tenemos que poner nosotros el comienzo, generalmente es un número, generalmente es el número 1, la palabra to y luego el final, que también es un número. Después de esto colocamos un código que se va a desarrollar en cada iteración y luego la palabra next, que significa que el contador le va a sumar 1. Analicemos este ejemplo. Elaborar un bucle for que permite imprimir los números del 1 al 10. Cada número se colocará en una columna. ¿Cómo logramos hacer esto? Palabra reservada for. Ponemos nuestra variable que le hemos creado, en este caso lo han llamado contador. ¿Cuándo empieza la iteración? Empieza en 1. ¿Hasta dónde va a iterar? Hasta 10, mejor dicho, va a iterar 10 veces. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que esté en contador, que en la primera iteración va a ser 1, lo va a meter a otra variable llamado fila. Posteriormente va a imprimir en la celda A1 el número del contador, que es 1. Luego, next significa que le va a agregar un número a mi contador, que empezó en 1, más el número agregado, 2. En la siguiente iteración le agrega otro número. Como está en 2, pasa a 3. En la siguiente iteración le agrega otro número. Como era 3, más 1, pasa a 4. Y así sucesivamente hasta llegar a 10. Antes de hacer el ejercicio, entendamos un poco lo que significa cells. Aquí nosotros tenemos, permite acceder a una determinada celda, ¿ok? Tiene como primer argumento, este de acá, la fila, y como segundo argumento, la columna. Acá lo vamos a entender mejor. Si nosotros escribimos cell 1, 2, ¿qué significa? Que apunta a la primera fila. ¿Quién es la primera fila? Acá la tenemos, 1. Y la segunda columna. ¿Quién es la segunda columna? 1, 2. ¿Qué significaría? Que está apuntando a la celda B1, tal y como nos puede indicar acá, ¿no? B1. Si ponemos cells 5,4, apunta a la quinta fila. ¿Quién es la quinta fila? Esta de acá. Y a la cuarta columna. ¿Quién es la cuarta columna? 1, 2, 3, 4. Sería D5, tal y como me lo puede indicar acá, D5. Cells 3,3 apunta a la tercera fila, que vendría a ser esta de acá, y tercera columna, 1, 2, 3, sería C3, tal y como me indica acá. Si regresamos a nuestro ejemplo, podemos volver a analizarlo. For, que significa desde mi variable contador que se ha inicializado en 1 hasta llegar a la iteración número 10, ese 1 que está en contador, pásalo a la variable fila. Luego en cell le estoy diciendo fila, que ha iniciado en 1, 1,1. ¿Qué significa 1,1? Primera fila, primera columna, significa A1. Entonces, en la primera iteración, en la celda A1, coloca contador, que ya sabemos que está en 1. Next, mi contador pasa a 2. Nuevamente, fila es 2, y acá sería 2,1.
1, que significa segunda fila, primera columna, o sea, A2. En A2 coloca el número 2. Pasa a la tercera iteración, contador va a 3, significa que está en la celda 3.1, o sea, A3. Y en la siguiente iteración es 4, sería fila 4, entonces sería cell 4,1, en la siguiente 5,1, en la siguiente 6,1, 7,1, 8,1, 9,1, hasta llegar al límite que es el 10. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está escribiendo en cada una de estas celdas los números. Aquí, acá, acá, hasta llegar al número 10. Así es como va a funcionar nuestro ejemplo. Ahora pasemos a la práctica para ver cómo funciona. Muy bien, estando acá, ya sabemos que tenemos que hacerle clic a donde dice Visual Basic, insertar módulo. Colocamos nuestro módulo bien y empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra macro. Ya sabemos, palabra reservada sub, un nombre que nosotros le damos, ejercicio 1, abrimos, cerramos paréntesis, enter. Muy bien, he creado ya el inicio de mi macro. Lo primero que tenemos que hacer, como ya hemos aprendido, es declarar las variables. Voy a declarar la variable dim, voy a ponerle un nombre a mi variable, contador. Como sé que es un número entero, haz inter. Listo. Empiezo a crear mis estructuras for. For, que significa desde, contador igual 1. Es decir, estoy diciendo que empiece desde 1 hasta 10. Voy a cerrar el for para no olvidarme más adelante. Next. Listo. Ahora sí, necesito que mi contador se coloque dentro de la función cells. Por lo tanto, yo podría escribirlo de la siguiente manera. Cells, abro paréntesis. En este momento, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo una fila. Yo podría ponerle de frente contador, que en este momento en la primera iteración va a estar en 1, coma 1, cierro paréntesis, es igual, mejor dicho, ¿qué le voy a dar a esta celda? Le voy a dar el valor de contador. Entonces, en la primera iteración contador va a ser igual a 1 porque acá me lo está diciendo. Entonces yo le estoy diciendo que en 1.1, o sea en A1, colocas contador que inicialmente está en 1. En la siguiente iteración le voy a decir que en 2.1 coloque contador que va a ser igual a 2. Entonces de esa manera lo que está haciendo es me está imprimiendo los 10 primeros números naturales. Vamos a hacer una depuración por pasos como hemos aprendido. Le hago clic acá, presiono la tecla F8 y veamos. Contador inicialmente es 0. Presiono F8, contador se volvió 1 porque estamos en la primera iteración. Me vengo a la función cells, contador va a ser igual a 1,1. Entonces en 1,1, que significa A1, ¿qué es lo que vamos a colocar? 1. F8, veamos acá, miren que ya se colocó. Next significa sumarle un número. Un número significa 1. El contador empezó en 1, por lo tanto 1 más 1, mi contador se pone en 2. Ahí está. 2,1 y ahí coloco contador que es 2. Súmale un número más a 2, 3. Súmale un número más, 4, y así como te das cuenta sucesivamente está sumando. Llego al 9, llego al 10. Como llegué al 10 ya se cumplió esta condición de acá. Por lo tanto el next se acabó. En sub y listo. Y si nos damos cuenta ha impreso del 1 al 10. Tal y como nos pedía el primer ejemplo, imprimir los 10 primeros números naturales.
Muy bien, ahora pasemos al segundo ejercicio. Dice imprimir los 5 primeros números impares. Vamos a borrar. Vamos nuevamente a abrir nuestra ventana. Voy a copiar todo este ejercicio. Voy a pegar abajo. Cambio el nombre, ejercicio 2. Y vamos a hacer la modificación necesaria para que imprima los 5 primeros números impares. El primer número impar sería 1. El segundo número impar sería ese 1 más 2, o sea 3. El otro número impar sería el 3 más 2, o sea 5. En conclusión, cada vez voy a tener que sumar 2. Por defecto siempre va a sumar 1. Si yo quiero que sume otro valor, tengo que utilizar otra propiedad acá, step. Y le digo que sume ya no de 1 en 1, sino de 2 en 2. A ver, probemos. F8. El contador ha empezado en 0 porque mi variable ha sido declarada, y cuando declaro una variable de tipo entero siempre empieza en 0, pero ahorita se va a cargar con el 1. Muy bien, en la primera iteración es 1, por lo tanto en 1.1, que es A1, va a escribir 1. Aquí está. En la siguiente iteración, al 1 le va a sumar lo que yo le he puesto acá, que es 2. Vamos a ver. Muy bien, ahí está. En la otra iteración, al 3 le va a sumar 2, que es 5. Y así sucesivamente. ¿Ok? Hasta que se dé cuenta que ya llegó al 9. Veamos, ha impreso 1, 3, 5, 7 y 9. Muy bien, entonces el segundo ejercicio ya lo tenemos listo. Ahora, hagamos el tercer ejercicio. Dice imprimir los 5 primeros números pares, sería acá. Vamos a cambiar. Imprimir los 5 primeros números pares. Para eso, tengo que ponerme a pensar. El primer número par tiene que ser el 2. El otro número par más 2 sería 4, más 2 sería 6. Por lo tanto, ¿en cuánto tengo que empezar? ¿En 1? No, empezaría en 2. Y todo quedaría bien. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar todo esto de acá. Enter. Voy a pegar y le voy a decir que empiece en 2. Borro todo esto de acá. Y pruebo. F8. Vamos a cambiarle a ejercicio 3. Muy bien. F8. Y empezamos. El contador, ya que la variable ha sido declarada, siempre va a empezar en 0. Lo cargamos con 2. La celda está apuntando a 2.1, que vendría a ser la celda A2. Muy bien, ahora a ese 2 se le va a sumar 2, otra vez 2, otra vez 2, hasta llegar al 10. Una vez que llega al 10, termina la iteración. Comprobamos y ahí está, 2, 4, 6, 8, 10. Muy bien, como te das cuenta, entonces tenemos aquí nuestras 3 macros que dan solución a nuestros 3 ejercicios, gracias a que hemos utilizado la sentencia for y hemos aprendido cómo utilizar cells. Espero el tutorial haya sido de su total agrado. Muchísimas gracias.